una persona sufre algún tipo de agresión sexual en Estados Unidos, cada 8 minutos la víctima es menor de edad. Solo 6 de cada 1000 perpetradores terminarán en prisión. Más de 70 mujeres han acusado de delitos sexuales en serie a un ejecutivo de alto perfil en Hollywood, Harvey Weinstein. The New Yorker difundió esta semana que Weinstein contrató a ex agentes del Mossad para silenciar las denuncias. Las evidencias implicaron también la expulsión de Weinstein de la academia. Es la primera vez en la historia que se proscribe de la organización a un hombre acusado de agresión o abuso sexual, a pesar de los numerosos casos de denuncias de agresiones contra la mujer durante décadas. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas admitió la ignorancia voluntaria y complicidad vergonzosa en el comportamiento sexual depredador y el acoso de la industria. Por mencionar un clásico de ignorancia voluntaria, podríamos recordar la famosa escena del último tango en París, que según denuncia la protagonista incluyó imágenes de sexo explícito no consensuado. En las últimas semanas la lista de acusados se ha incrementado, se amontonan públicas que no son necesariamente judiciales. Denuncias contra el director James Toback, sobre quien pesan más de 200 acusaciones. Dustin Hoffman también, Kevin Spacey, Brett Ratner y otros. Fuera de los platós también se vio salpicado George Bush padre por conducta sexual inapropiada, tras lo cual él emitió un comunicado disculpándose y el caso dejó de recibir cobertura mediática. Es que el hombre notable que hace un mea culpa sobre su propia violencia automáticamente recibe indulgencia del sistema. Mi amiga Sonia escribía en su cuenta Facebook: es una forma de reinventar al machismo. A principios de mes, el ministro de Defensa británico Michael Fallow dimitió tras admitir una acusación de conducta inapropiada hacia una periodista. Hace 15 años, Fallow colocó su mano sobre la rodilla de una joven y pues reconoció su comportamiento como reprochable y pidió disculpas. Desde entonces, según se reporta, ellos construyeron una amistad. La protagonista de la historia, al conocer de la dimisión, trinó: no creo que mi rodilla sea el motivo. Sobre los casos, el enfoque mediático se ha regodeado más bien en las circunstancias en las que ocurrieron estas agresiones causadas por célebres victimarios. Sin embargo, lo que es la atención a las víctimas, sus emociones, sus estados psicológicos después de haber sido agredidas y cómo superaron estos hechos, parecen interesarles poco o nada. La actriz Alyssa Milano propuso en redes sociales: si todas las mujeres que han sido abusadas o acosadas sexualmente escribieran "yo también", numeral #MeToo, en su estado, podríamos darle a las personas una idea de la magnitud del problema. Si ha sido acosada o agredida sexualmente, escribe "yo también", numeral #MeToo, en respuesta a este tuit. Según el medio ABC, a la propuesta se sumaron 1.5 millones de personas utilizando la etiqueta numeral #MeToo y se registraron más de 13 millones de notas en Facebook. The Intercept aseguró que los tweets que sumaron a esta etiqueta se emitieron desde 85 países de nuestro querido globo. Aunque Milano popularizó la etiqueta, la acción de propuesta en redes sirvió para visibilizar un movimiento creado desde hace 10 años por la feminista afroestadounidense Tarana Burke, que actualmente se desempeña como directora del programa Gears for Gender Equity, que lucha por la igualdad de género. Entrevistada por Democracy Now!, ella declaró: como sobreviviente de la violencia sexual, como una persona que se encontraba luchando por averiguar cómo podía llegar a curarse, también veía personas jóvenes que luchaban con la misma problemática e intentaban hallar una forma concreta de mostrar empatía. El "yo también" es muy poderoso porque alguien me dijo eso y cambió el curso de mi proceso de curación. Numeral #MeToo no es la primera campaña sobre la violencia de género, pero pocas han alcanzado tal relevancia mediática. Tal vez esto corresponda a la exposición de la procedencia de clase, porque fue impulsada por mujeres poderosas, víctimas de hombres aún más poderosos, que ejercieron sobre ellas un cóctel de agresiones en las que, por supuesto,
prevaleció lo sexual, pero que no dejaba de lado ni el acoso laboral, ni el abuso de poder, ni la supremacía económica. Existen nuevas formas de transgresión sexual que ni siquiera sospechamos. El desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a los software de telefonía irrumpe sigilosamente nuestra privacidad. Así lo demostró una joven que buscó la palabra brasier en la aplicación de sus fotos en el iPhone y le aparecieron sus propias imágenes en ropa interior. Entonces valdría preguntar si conservan esas imágenes personales en los pedacitos particulares de Big Data, en las nubes virtuales, o cuando queda realmente privado de las expresiones sexuales que se intercambian a través de los servicios de chat. Por ahora, los todopoderosos de Silicon Valley no reciben ninguna queja y todo parece apuntar hacia la Casa Blanca. Las denuncias de las damas del cine coinciden con el primer aniversario de la difusión de una grabación del programa Access Hollywood del año 2005, en la que Donald Trump fue capturado por la cámara cuando presumía ante el presentador de televisión Billy Bush sobre su acoso sexual hacia las mujeres. Cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa, agarrarlas por la vulva. Él utilizó una expresión mucho más vulgar, pero para mí es imposible traducirla para su transmisión en televisión. Después de que se conocieran estas declaraciones, él alcanzó la presidencia de los Estados Unidos y tampoco habían inocentes en la contienda, porque Trump enfrentaba a Hillary Clinton, una promotora de guerras que ha dejado cientos de víctimas, a las que han arrancado de su vida, a las que han condenado al desplazamiento forzado, al tráfico de personas, violaciones sexuales y la muerte. Las guerras respaldadas por Hillary también han afectado la vida de mujeres militares estadounidenses que son violadas por sus colegas varones, un tema tabú en la mediática internacional. El 25% de las mujeres militares estadounidenses ha sido violada, un víctima de acoso sexual, y el 90% de las que denunciaron fueron dadas de baja involuntariamente. Tampoco se puede hacer de lado las decenas de mujeres que han denunciado a Bill Clinton por abuso sexual. Matt Barnes narraba en The New Social Worker lo que ha sido su experiencia en la atención a víctimas y sobrevivientes de abuso sexual, acoso y agresión. Muchos sobrevivientes luchan contra flashbacks, pesadillas, miedo constante, hipervigilancia, recuerdos invasivos, entumecimiento emocional e hiperactivación. Los sobrevivientes corren un mayor riesgo de desarrollar una variedad de problemas de salud física y mental como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y abuso de sustancias. A menudo también luchan en silencio con sentimientos de vergüenza, culpa y autoculpa. Muy pocos sobrevivientes informan sobre el abuso y aquellos que lo hacen a menudo enfrentan una batalla cuesta arriba en un sistema legal que generalmente no comprende el trauma y los impactos del abuso. La violencia de género se institucionaliza a través de una serie de mensajes que recibimos desde nuestra educación más temprana. Se suele justificar al victimario atacando a la víctima y acusándola de incitar o propiciar condiciones para que la agresión tuviera lugar. Según la OMS, 1 de cada 3 mujeres en el mundo, es decir, el 35%, ha sufrido violencia física y o sexual. 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y o sexual por parte de un compañero en algún momento de su vida. El 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en todo el mundo son cometidos por su pareja masculina. Otro estudio de las Naciones Unidas, que fue difundido en el año 2015, indica que menos del 40% de las víctimas de violencia de género buscaron algún tipo de ayuda. En la mayoría de los países estudiados, menos del 10% denunció ante la policía la agresión. En Canadá, solo el 6% caso fue reportado. El informe reconoce que en muchos países, tanto las mujeres como los hombres creen que la paliza de la esposa está justificada en ciertas circunstancias. Seleccionamos de un estudio de la Universidad de Columbia Británica 3 mitos relativos a la violencia sexual. El primero de ellos, la mujer denuncia por venganza. En América del Norte, aproximadamente del 2 al 4% de los abusos sexuales registrados es falso, lo que significa que del 96 al 98% de las denuncias son verdaderas. Segundo mito,
La mejor manera de evitar el abuso sexual es evadir lugares y sitios oscuros o caminar de noche. La mayoría de los asaltos ocurren en un hogar privado, el 60%, y el mayor porcentaje ocurre en el hogar de la víctima, el 38%. Sin embargo, no dejo de evitar caminar por sitios oscuros, ¿verdad? Tercer mito, solo las mujeres sufren de abuso sexual. Los hombres no son inmunes a las agresiones sexuales, pero las mujeres tienen 11 veces más probabilidades que los hombres de sufrir agresión sexual. En el 99% de los casos de violencia sexual contra la mujer, el abusado es un hombre. En América del Norte, cerca del 80% de las víctimas son mujeres. Según datos estadísticos de la Red Nacional contra la Violación, Abuso e Incesto de Estados Unidos, 1 de cada 10 personas violadas es hombre. En Venezuela, la Revolución Bolivariana ha creado mecanismos de protección a la mujer con la forja de un marco jurídico específico para la atención del género, que además reconoce 19 tipos de agresiones contra la mujer, al tiempo que le condena como violación de los derechos humanos. Según datos aportados por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género para este programa, 147.971 mujeres han recibido atención y orientación jurídica en casos de violencia machista y otras formas de vulneración a sus derechos a través de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer. 156.322 personas han sido sensibilizadas para dar impulso a la defensa plena de los derechos de las mujeres y 10.794 mujeres privadas de libertad o exprivadas de libertad y sus familias han sido atendidas. Según se desprende de las estadísticas, las 3 principales formas de violencia que se manifiestan en Venezuela son la violencia psicológica, con un 33,99% de los casos, seguida por el acoso u hostigamiento, con un 16,07%, y en tercer lugar la violencia física, con un 15,80%. La mayoría de las mujeres atendidas por la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer forma parte del grupo etario comprendido entre los 25 y 45 años, seguida por las más jóvenes entre 15 y 24 años. El 96,85% de las mujeres que acudieron a la Defensoría recibieron herramientas para la prosecución de sus casos ante órganos del Estado como la Fiscalía, la Policía, el CICPC, para garantizar su efectivo acceso a la justicia. También recibieron orientación y acompañamiento psicológico. En la actualidad, se desarrolla el programa de formación de defensoras comunales en el que participan 13.013 mujeres en todo el territorio nacional, y el gobierno ha dispuesto de la línea telefónica 0800 Mujeres y el asterisco 122 de Movilnet, que es un servicio confidencial, integral, gratuito, que permite a las mujeres realizar denuncias sobre la vulneración a sus derechos, consultar sobre la prevención de la violencia y activar mecanismos oportunos como la recepción de las víctimas en casas de abrigo o proveerles atención psicológica individual y grupal. En Venezuela, aunque se ha avanzado en materias de igualdad y atención al problema, el asesinato de la defensora de los derechos de la mujer, Sheila Silva, nos demostró que queda mucho camino por andar todavía. Nadie escapa de esta situación, ni siquiera nosotros mismos, y el silencio es el principal cómplice del agresor. La mujer tradicionalmente es vista como una propiedad y expresiones habituales nos asaltan todos los días y son tan radicales como la disolución de la identidad propia de la mujer cuando, unida en matrimonio, resigna hasta su apellido. Patrones de violencia contra el género están tan enraizados en la sociedad que se nos convierten en objetos sobre los cuales se admite el ejercicio de la violencia y de la opresión. La Organización Mundial de la Salud considera este un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, y es que ciertamente la tragedia deriva con alarmante frecuencia en el feminicidio o la incitación al suicidio. Y en este punto de reflexión, pues yo acudí a un amoroso hombre, Federico Engels, en su libro La familia, la propiedad privada y el Estado, para hacer una acuciosa lectura pues desde la feminidad. La palabra mujer o mujeres es mencionada en 223 ocasiones, a lo que habría que sumar unas 60 referencias
vinculadas a la maternidad. Y es que aquel viejo sabio no lo hizo por casualidad. Engels nos permite navegar por tres épocas principales: el salvajismo, la barbarie y la civilización, para demostrarnos cómo la relación con la propiedad de las tierras y de las cosas fue transformando la estructura social y cómo pasamos de una época de amoroso respeto al útero que nos da la vida hasta su opresión. La división del trabajo en la familia fue la base para distribuir la propiedad entre el hombre y la mujer, y de allí que la perversa pareja del patriarcado y la sociedad capitalista mantengan una relación tan carnal, tan íntima, un matrimonio tan sólido, aunque de vez en cuando tengan un episodio de violencia doméstica. Erradiquemos al patriarcado, erradiquemos al capitalismo, y solo así podremos ser realmente libres, realmente iguales. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.